Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra palabra en el día de hoy, mis amados hermanos, tiene por nombre el dominio de Jesús. Bendito Dios por siempre. Cuando hablamos, mis amados hermanos, del dominio, hablamos del poder, de la expresión, de la manifestación del poder de nuestro Dios sobre toda su creación. Cuando hablamos del dominio de nuestro Dios, del dominio de Jesús, hablamos también de lo que Él es en su persona, de todo lo que Él tuvo que superar y superarse a sí mismo para Él poder llegar a ser exaltado como el hombre más grande y más extraordinario que haya pisado y caminado aquí sobre esta tierra. Y Él fue anunciado desde muchísimos años atrás, desde miles de años atrás. Él fue anunciado por todos los siervos de Dios, por sus hijos, por los profetas. Él fue anunciado. Y Él quiso expresarse Él mismo a través de la persona de Jesús. Nuestro Dios quiso manifestarse en la persona de Jesús. Ese fue un don, un atributo que Él puso en nuestro Señor Jesucristo, dándonos a nosotros a entender que todo lo que Él pudiera, nuestro Padre Celestial, pudiera lograr a través de nuestro Señor Jesucristo, lo iba a poder hacer también a través de nosotros. El Salmo 24:1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es que Él es el dueño de todo. Dice el libro de Colosenses: en Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas creadas, visibles e invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean tronos, dominio, principados, potestades. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es el dueño de todo, porque es que Él fue el que lo creó. Por lo tanto, Él tiene dominio sobre todo lo que Él creó, porque es que de Él, a Él le pertenece, y el único que puede tener dominio sobre algo es su propio dueño, o a quien se le haya sido entregado. De nuestro Dios es el agua. Él tiene dominio sobre el agua, sobre la tierra, tiene dominio sobre la vida, sobre la muerte, sobre el viento, sobre el mar, sobre la nieve, sobre las plantas, sobre los animales. Él tiene dominio sobre la lluvia. También tiene dominio sobre la salud, sobre la enfermedad. Él domina todo. Tiene dominio sobre el bien y tiene absoluto y rotundo dominio sobre el mal. El mal nunca se podría comparar e igualar a la majestad de nuestro Dios. A quien Dios le permite su existencia, Él sabe por qué le permite la existencia. Pero llegará un día donde el mal y todas las tinieblas serán consumidas. Todo será puesto bajo el estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. También las almas de cada uno de nosotros son de Él.
Nosotros decimos que tenemos control sobre nuestra vida, pero ninguno puede decir que se acostó y al otro día quiso levantarse por su propia fuerza o porque le dio la gana. No, es porque Dios, nuestro Señor, lo permite. Él tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Todas las almas son mías, dice Jehová el Señor, así como el alma del Padre, el alma del Hijo. Todas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Pues así fue que le dijo Dios nuestro Señor a Adán cuando lo puso en el jardín del huerto del Edén. Le dijo, mira, de todos los árboles del campo, de todos los árboles del huerto, podéis comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podéis comer, porque ciertamente el día que comáis de ese árbol, moriréis. Y eso es como cuando a una persona le prohíben que no haga algo y eso le da vuelta en la cabeza, y le da vuelta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de este sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué de este sí? ¿Y del otro no? ¿Y por qué de los otros sí? Y eso le da vuelta. Esa es la naturaleza del hombre. Que siempre que al hombre se le dice que no haga algo, créalo por seguro, es como si le estuviera diciendo, hágalo. Es como si estuviera usted diciéndole, más rápido que temprano lo va a hacer. Por eso los científicos dicen hoy en día que el cerebro funciona al revés. Que cuando usted le está prohibiendo o le está poniendo una negación a la mente, el juego del cerebro lo toma al contrario y te juega la pasada siempre. La mala pasada de hacer lo que te están diciendo que no hagas. Y Adán fue puesto así, fue creado en esa condición. Adán fue engañado por la serpiente antigua, que no es sino Satanás disfrazado de serpiente. Y Jehová lo reprenda en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y fue engañado. Y le dijo, no es que no puedas comer del árbol, sino que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos. No es que vayas a morir, sino que tus ojos serán abiertos y seréis como dioses. Eso fue lo que le dijo la serpiente a Adán y a Eva. Eso fue lo que le dijo. Mentiroso. Porque él es padre de mentira, él es mentiroso desde el principio. Todo lo que él diga, lo que diga el enemigo, no se lo puede uno tragar, no se le puede creer, porque él es mentiroso desde el principio. Y con la mentira le arrebató a Adán todo lo que Dios le había dado. Le arrebató la gloria de Dios en él, la honra, el honor, el poder, la majestad, porque sobre Adán recaía la responsabilidad de todo lo que Dios había creado. Y cuando Adán cae, todo eso se lo arrebata el enemigo. Todo eso se lo arrebata. Hasta su propia vida se le arrebató. Pero eso sí, tuvo que esperar 950 años. Si no estoy mal. Cuando Adán cae, toda la humanidad heredó ese pecado. El pecado de la desobediencia, el pecado de vivir, de que, pues no es que en sí sea un pecado, sino que el hombre ya perdió su condición espiritual y todo lo que era su ser que mantenía sumergido en la presencia de Dios, porque así fue que
Dios lo creó y lo estableció allá, ya esa persona ya vivía acá en la estación natural de los sentidos, cosa que él no necesitaba. Como nosotros ciertamente en estos tiempos no la necesitaríamos si viviéramos todo el tiempo en el Espíritu, como llegó a vivir Adán. Pero por causa del pecado, por causa de todo lo que hay en el mundo, los sentidos son absorbidos por todo lo que aquí hay. Y para donde brille la luz, para allá viene el hombre. Que la música, que las modas, que los deleites y los placeres. Allá los sentidos viven hipnotizados. Adán perdió todo, absolutamente todo lo que Dios le dio. Él fue hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Todo lo que era la semejanza de Dios en el Espíritu, la perdió Adán. Solo quedó la semejanza en la apariencia física, como un ser humano. Solo le quedó esa imagen, que fue la imagen que vino nuestro Señor Jesucristo a tener, la imagen de un hombre, porque Dios se hizo carne y habitó en Jesús. Por eso el hombre, para poder sobreponerse a la adversidad de esta vida llena de dolor, de sufrimiento, de quebranto, de tribulaciones, de angustia, de enfermedades, el hombre tiene que remontarse a las alturas. El hombre tiene que buscar lo que hay puesto en su corazón, y es la eternidad. El hombre no alcanza a entender hasta dónde puede llegar. No lo alcanza a entender, pero la eternidad está puesta en él. El hombre sabe y tiene el deseo de su corazón de nunca morir. Pero ¿cómo no va a morir si el pecado lo viene arrastrando desde que nace? Por eso el hombre está llamado a remontarse a las alturas. Y para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Para levantar a la humanidad que está caída, que estaba siendo arrastrada por el río de la perdición a la muerte eterna. Y nuestro Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Y envió nuestro Dios, estableció su diseño para la salvación de los hombres. Y levantó reyes, levantó profetas, levantó sacerdotes. Y cada uno vino con una revelación diferente, con un diseño diferente, como cada uno de nosotros en este tiempo también tiene un diseño diferente. Dice el libro de Crónicas, primera de Crónicas 29 del 11 al 2. Tuya es, oh Jehová, estas son palabras del rey David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Solo en la mano de Dios. A quien Él quiere, a quien Él le place, se lo da. Eso es todo el asunto. A quien Dios quiere, se lo da. A quien Dios quiere hacer presidente, lo hace presidente. A quien Dios quiere hacerlo ministro, lo hace ministro. A quien Dios quiere hacerlo un gerente, lo hace un gerente. A quien Dios quiere exaltar,
Dios exalta. A quien Dios quiere humillar, Dios lo humilla. ¿Y a quién humilla a Dios? La soberbia, la altivez, la humilla a Dios. Porque al final, todo hombre que camine en esta tierra va a cosechar lo que siembra. Por eso nosotros estamos llamados siempre, mis amados hermanos, a ser humildes. Porque la humildad siempre nos va a abrir muchas puertas. Cuando Adán fue engañado, él perdió todo. Perdió el dominio de todo lo que Dios le dio. Todo lo perdió. Ya él tenía que sudarla para ganarse el pan diario. Cosa que seguramente antes no tenía que hacerlo. Solo con abrir la boca y decir, tengo hambre o quiero esto. Y le aparecía ahí sin tener que trabajar, sin tener que labrar la tierra. La naturaleza le daba lo que él pedía, lo que él necesitaba. La naturaleza le daba todo. Todo le proveía la naturaleza a él. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es el derecho de disponer de lo que es tuyo o de lo que se te ha sido entregado. Eso es el dominio, el poder, la capacidad de disponer de lo que es tuyo o te ha sido entregado. Es tener control de lo que es tuyo. Tú tienes una propiedad y nadie te la va a venir a quitar porque tú sabes que es tuya. Y si alguien quiere venir a arrebatártela, tú vas a defenderla con todas las herramientas que estén establecidas ante la ley. Tú vas a defender lo tuyo, tú vas a defender tu casa, tú vas a defender tu familia hasta con los dientes. La vas a defender porque tú tienes dominio sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus bienes. Tú no te los vas a dejar arrebatar solo porque el malo vino y quiso arrebatártelos. También la palabra de Dios dice que si te quitan una chaqueta, pues dale la capa. Pero eso es otra cosa. A eso necesitamos estar en otra dimensión de la expresión del carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. El dominio, mis amados hermanos, se ejerce en función de un territorio o de una propiedad. Y digamos que el dominio es la potestad que cada uno tiene para decidir sobre su propia vida. Digamos que uno dice es mi vida. Y cada persona tiene la potestad de decidir qué hace con ella. Ojalá sea siempre lo bueno, pero resulta que no siempre el hombre hace lo bueno, también hace lo malo. Es una decisión. Él tiene la potestad, el hombre, para decidir sobre lo bueno o decidir sobre lo malo. Y por eso nuestro Dios tenía que venir. Tenía que venir para poder establecer el orden que se perdió con Adán, que le fue arrebatado por el maligno. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, del 13 al 15. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días.
Aquí está Daniel teniendo una experiencia espiritual, un éxtasis. Y le hicieron acercarse delante de él. El hijo de hombre, el que tenía apariencia de hijo de hombre, ahora entendemos que es nuestro Señor Jesucristo, se acercó al anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pues claro, ¿cómo no se iba a asombrar? ¿Cómo Daniel iba a poder asimilar que en los planes de Dios iba a caminar un hombre aquí en la tierra que iba a tener la capacidad de poder recibir todo, el control de todo, toda la creación, el dominio, la gloria, el reino, las riquezas, para que todos los pueblos, lengua, nación le sirvieran? Y entonces él se turba. Uy, ¿cómo así? O sea, que va a venir alguien que va a reinar sobre todo. Sí, va a venir alguien. Entonces él se turba. Dice, pero alguien, ¿con qué poder va a poder hacer eso? Es decir, él estaba teniendo esas visiones, pero Dios mío, ¿quién será ese? ¿Cuándo será ese tiempo? Y empezaron siempre a manifestarse las profecías del Mesías. Claro que él conocía las profecías del Mesías, cuando las escribió Isaías también. Cuando la escribieron los profetas, Moisés hablaba también de la venida del Mesías. Pero no explicaba así como el detalle que recibió él, de poder decir que una persona iba a recibir el reino. El reino. ¿Usted sabe lo que es recibir el reino? No solo aquí en la tierra, sino el celestial. ¿Quién puede tener esa capacidad? ¡Wow! Él se asombró y se turbó en su mente, dice, que iba a recibir gloria. Y así fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió la profecía. En el tiempo, en el año, mes, día y hora que Dios estableció. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Entre otras cosas, se perdió la gloria, la honra, el honor. Todo eso se perdió. Se perdió también la justicia, porque el hombre empezó a hacer lo malo. Se perdió el gozo. Se perdió la paz. Eso vino a robarse el diablo. Porque viene a robarse el gozo, la paz, la justicia, las buenas obras de los hombres. Eso él sí quiere robar. Y como el maligno, en estos tiempos dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué está bajo el maligno? Porque él tuvo el control de todo lo que Dios creó aquí en esta tierra. Tiene el control de todo, de todo. El mundo entero está bajo el maligno. Él tiene el control de todo, bajo la ilegalidad del pecado. Dijo, pero todo eso era para él si él se portaba bien. Pero como él hizo lo malo, pues es mío. Ahora yo soy el que gobierna aquí. Él se autoproclamó. Y el Padre lo dejó y dice, bueno. Ahora el que quiera destacarse, el que quiera levantarse, tiene que hacerlo por encima del maligno.
Y esa ventaja le da Dios al enemigo. Y le dice, a pesar de que tú estés ahí, tú tengas el control de lo que yo he creado, de lo que es mío, de lo que me pertenece, tú vas a ver que hay Dios. Tú vas a ver que hay Dios. Y Dios así vino, hizo su plan maravilloso y el enemigo no lo pudo impedir. Él no pudo estorbar el plan divino. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no lo pudo impedir. Por más que Él haya querido y buscó y estaba atento a los tiempos y a las profecías, no pudo impedir. Porque el maligno no es Dios. Es una criatura que fue creada con algunas capacidades por encima de las nuestras de los hombres, claro, sí. Algunas capacidades. Pero el maligno no tenía la capacidad en su interior de poder levantarse a las alturas y poder sentarse a los lados del norte, como si la tenía el hombre. El hombre sí tenía la capacidad, porque Dios se la puso en el corazón. Pero cuando Adán fue engañado, el enemigo quiso robarse eso. Dijo, ahora yo iré, subiré a las alturas y me sentaré a los lados del norte. Su corazón se enalteció. Eso no era para él. La misión de él era estar al servicio de los hombres aquí en la tierra. Él debería ser la entidad, el querubín que custodiaba, que protegía esta parte de la creación. Sobre él recaía la responsabilidad de cuidar esta parte de la creación al servicio de Adán. Pero no, él quiso más, porque él es ambicioso. Él es ambicioso, él todo lo quería para él. No puede ser así. Te ayudo. Entonces él tiene el control. Aparentemente tiene el control. Bajo la ilegalidad del pecado. Porque ciertamente el pecado nos hace ilegales. Y le da al enemigo facultades. El hombre voluntariamente le cede al enemigo facultades por causa del pecado. Porque el enemigo, si el hombre no le abre la puerta, él no puede hacer nada. El enemigo lo máximo que puede hacer es tentarlo, así como tentó a Jesús. Él ofreció todos los reinos y le dijo, todo esto te doy si tú postrado me adoras, todo esto me ha sido entregado. Pero ¿cómo le iba a ofrecer todo al dueño de todo? Entonces el enemigo tiene control sobre los hombres aquí. Induce los pensamientos. Los atormenta. Les pone enfermedades. Les quita propósito. Las ganas de vivir. Tiene control. El mundo entero está bajo el maligno. Pero el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Porque hay una guerra en los cielos. Donde a pesar de que el mundo entero está bajo el maligno, esa guerra es de la lucha de la luz contra las tinieblas. Por nosotros. Y si el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos son los que lo arrebatan. Gloria al Señor Jesús. Hoy en día, el enemigo se dice él tener el control sobre los hombres,
sobre la lluvia, sobre el agua, sobre el viento, sobre la tierra, sobre toda la naturaleza. Ciertamente uno ve que tiene control. La naturaleza no debería levantarse contra el hombre, porque el hombre fue puesto para dominar la naturaleza. Pero usted ve que hay inundaciones, hay derrumbes, hay tempestades, hay erupciones volcánicas, toda clase de cosas que traen destrucción a la humanidad, sufrimiento, mortandad, enfermedades, guerras. No debería el hombre, la naturaleza, levantarse contra el hombre. Pero se levanta por causa del pecado. Y no es que la naturaleza quiera ella de su propia cuenta decir, no, esta tierra, esta ciudad, estos hombres hicieron lo malo, voy a castigarla. No, eso no es potestad de la naturaleza. Sino que las fuerzas de la naturaleza están allí a la orden del que las pueda usar para bien o para mal. Allí están las fuerzas de la naturaleza, todas están allí. Todas, toditicas están allí. Para que las pueda usar para bien o para mal. Y el maligno, que sabiamente ha sabido enseñarle a sus siervos, a sus soldados perversos, les ha enseñado a dominarlas. Por eso usted ve que vienen esas lluvias torrenciales, esos huracanes que arrasan con todo, son fuerzas destructoras enviadas. Y la excusa es el pecado. Porque el enemigo es el acusador. Y bajo la excusa del pecado arrasa con todo. Por eso es que el pecado trae maldición. Dios no quiere que nadie se pierda, pero es que las cosas que hacen los hombres son tan terribles que Dios no puede al final parar las consecuencias de eso. Llega un tiempo donde todo lo que la gente, el malo, ha hecho, se le va a devolver. Todo. Porque Dios no se queda con nada. Las leyes naturales y espirituales están hechas para que funcionen automáticamente sin que Dios intervenga. Por eso ahí también se cumple la voluntad de Dios. Mire, uno escucha los testimonios de las personas que se han convertido desde el satanismo, de la brujería, que ellos dominan esto, dominan lo otro, y que cuando ellos vivían en las tinieblas, salían de sus cuerpos físicos a recorrer las regiones espirituales, y que hacían una cosa, que hacían otra. Y el pueblo de Dios, con los ojos vendados, creyendo, diciendo que todo eso es cosa del diablo, sí, cosa del diablo, pero es que no solo el diablo puede hacerlo, son capacidades que Dios ha dado a los hombres. El pueblo de Dios tiene que abrir la mente, ensancharse, para que pueda comprender los misterios del reino de los cielos. Mira, un día yo estaba en el campo trabajando, cuando de repente, como a una altura de unos 5 metros, pasa una sombra. Sol mediodía, una sombra oscura. Y yo le digo a mi compañero, ¿lo viste? Y me dice, sí, ¿qué viste? Le pregunto yo, no, una sombra que pasó para allá. Él también la vio. Eso no era un demonio. No, esa era una persona que tenía la capacidad, que tenía ella, que gobernaba la forma de poderse mover en esas dimensiones. Claro, ayudado por el maligno. Eso no se va a ocultar. Ole, pero Dios da capacidades a los hombres. Hay una parte de la Biblia que habla de los poderes venideros.
Por eso el hombre tiene que abrir la mente. Y yo soy de los que creen que va a venir un tiempo donde se van a levantar los hijos de Dios con un gran poder, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pudiendo escuchar los pensamientos, como ya se ve en este tiempo, no solo levantando los muertos. Va a llegar el tiempo donde van a empezar, donde se va a multiplicar el pan en unas proporciones impresionantes. Donde de un jarrón de agua van a poder tomar todo un ejército. Va a llegar el tiempo, porque Dios va a levantar hombres con la capacidad de poder transformar la naturaleza de las cosas. Allí Dios gobierna cuando se levanta hombre con esas facultades. ¿Y qué dice el enemigo? Que todo eso se le fue entregado a él. Lucas 4, del 5 al 7. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Le mostró el diablo a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adores, todo será tuyo. Le estaba ofreciendo al dueño de todo lo que a él le pertenecía. Es como si usted tuviera una casa y viniera el estafador y le dijera: vea, le vendo esta casa. Usted sabiendo que es su casa. Así es que es él. Pero él es mentiroso. Y Jesús lo sabía, pero Jesús no se iba a poner a discutirle. Él le dijo: solo el Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Le rebatió con la palabra. Él pudo haberle dicho, como dice Lucas 10:22, es que mi Padre todas las cosas me las dio a mí. Todas las cosas me fueron entregadas a mí. Jesús no se iba a poner a discutir y a alegar con él. Pero el maligno sabía. Pero él estaba probando el corazón de Jesús. Por eso cuando Jesús muere y él está en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2, del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué pasó aquí? Que él cargó en su cuerpo con todos los pecados de los hombres, y él sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Nos compró con su vida. Él pagó el precio derramando su sangre en la cruz. Él dijo: por precio lo pago. Y eso no fue precio de oro. Y eso que el oro vale bastante, no. Con precio de sangre, de su propia vida, más preciado que el oro. Como él pagó el precio, él dice: yo pago por ellos. Por estos que no valen nada y que están sentenciados a muerte en el río de la perdición, yo pago por ellos. Y pagó el rescate. Y cuando él paga el rescate, estando en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los argumentos que tenía el maligno en contra de nosotros, Jesús la cargó en su cuerpo. Es decir, a uno no lo pueden juzgar dos veces por el mismo delito, porque es que ya Jesús lo sufrió. Por eso cuando una persona llega a Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Todos.
Aunque hay algunas cosas que pasan, todavía no sé por qué, que el hombre tiene que vivir las consecuencias de eso que hizo en su pasado. Algunas cosas, no todas. Solo Dios sabe por qué. Como Jesús anuló el acta de los decretos con su sacrificio, entonces todo el que llega a Cristo automáticamente debería ser libre. Totalmente libre de toda influencia del maligno. Libre es libre, pero no pasa así. El hombre tiene que caminar y levantarse sobre todas las circunstancias adversas que ha vivido hasta desde pequeñito. Que si fue abusado, que si fue violado, que si fue maltratado, y va creciendo con esos complejos, con esos traumas, y llega a Cristo. Debería ser libre, pero no, esa persona tiene que vivir su proceso estando en Cristo para poder ser libre. Eso ya depende de cada persona que quiera decir: yo quiero ser libre de esto. Porque para eso fue que se derramó la sangre en la cruz, para darnos libertad. Entonces Él anuló el acta de los decretos y la clavó en la cruz. Por eso nosotros tenemos que clavar en la cruz todo lo que cada uno sabe que tiene y que no le agrada a Dios. Tiene que morir lo que le desagrada a nuestro Padre. Tiene que morir lo que contrista al Espíritu Santo. Tiene que morir. Y dice el libro de Colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades. Quiere decir que les quitó el dominio, les quitó el poder, les quitó la autoridad. Todo lo que las tinieblas tenían contra nosotros, el sacrificio de Jesús se lo arrebató. Ya depende de que usted, hombre o mujer de Dios, se levante y reclame lo que es suyo. Ya depende de usted. En el nombre de Jesús, usted puede reclamar lo que es suyo. ¿Por qué? Porque el libro de Filipenses nos dice, capítulo 2, del 9 al 11, que en el nombre de Jesús, cuando Jesús fue sacrificado, Él se sacrificó a sí mismo, murió, fue sepultado y subió y resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Dice que Él fue hecho más sublime que los mismos cielos. Y que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús recibió todo el reino, todo el poder, toda la gloria, la honra, todo el dominio, de todo, absolutamente todo, lo recibió Él. Por eso dice el libro de Juan 1:12, los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos otorga, oiga bien, nos otorga dominio sobre las cosas que Él nos entrega. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, así como lo era Jesús, hijo de Dios. Y Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y él dijo, y Jesús dijo antes del partir, dijo, Señor, de lo que me has dado, dale también a ellos. Es decir, nos hizo, siendo nosotros herederos de Dios, del Padre, y coherederos con Cristo. Como dice el libro de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que solo con Jesús que tenemos nosotros el poder para poder levantarnos contra las tinieblas, el poder para tener vida y vida en abundancia. Solo en Jesús es que nosotros podemos vivir. Todo es nuestro, todo es nuestro. 1 Corintios capítulo 3 del 21 al 22. Todo es nuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, todo es nuestro. Y nosotros, la iglesia de Cristo, toda la creación es de Él, y más la iglesia que es su cuerpo, y Cristo de Dios, todo es nuestro. Por eso, nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Reyes porque Dios quiere gobernar a través de nosotros, como gobiernan los reyes. ¿Bajo qué? Un territorio y donde el cual Dios nos va a permitir tener dominio sobre él. Somos reyes, absolutos reyes, en el lugar donde estemos, en la posición donde Dios nos ponga, reyes. Y sacerdotes porque podemos estar delante de su presencia y ministrar en el santuario. Cuando ministramos en el santuario tenemos dominio de lo que Dios nos ha dado. Porque tenemos la plena certeza de por qué estamos allí en el santuario. Gloria a Dios. Y reinaremos mientras permanezcamos en Cristo. Y la promesa es que reinaremos con Él en el milenio. Pero es que podemos empezar a reinar desde ahora. Porque tú tienes la capacidad, mi hermano, mi hermana, de poderle decir a las tinieblas, hasta aquí llegarás y hacer la raya y no pasarás. De poder tener el control como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo de la fuerza de la naturaleza, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo al mar, calla, al viento, enmudece. Y la naturaleza te tiene que obedecer. En el nombre de Jesús te tiene que obedecer. Dios prometió a los hombres que nunca más destruiría la tierra con lluvia, con agua. Entonces, ¿por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay derrumbes? Eso no es de Dios. Pero es que se tienen que levantar hombres de Dios que le digan a la lluvia que hasta ahí no más. Que si puede llover, que lo hagan sin violencia. Usted le puede decir a la tierra que se sostenga para que no haya derrumbe. Ese dominio se lo ha dado el Señor a usted. Usted está en su casa, y usted tiene dominio en su casa. De todo, de todo. Como les enseñaba la otra vez. Los grifos de su casa donde usted vive, usted puede declarar sobre las aguas que salen de su casa. Y decir, Señor, que todas las aguas que salen de mi casa son aguas salutíferas, en el nombre poderoso de Jesús, aguas de vida. Hasta las que se van por la cañería, las que salen del tanque del servicio.
Todas son aguas salutíferas, aguas sanas. Y no me equivoco si dijera santas. Usted puede tomarse un vaso de agua con fe de su grifo, con lo que usted tenga padeciendo, y en el nombre de Jesús se puede sanar, si cree, porque usted declaró una palabra de vida sobre lo que usted gobierna. Usted le puede decir a la tierra, 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 tierra de abundancia, tierra de prosperidad, tierra de progreso, tierra de sanidad, tierra de poder, tierra de milagro. Usted puede declarar y profetizar donde usted está viviendo, donde sus pies pisen, donde usted llegue. Levante las manos y establezca el reino de Dios, la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que rayos brillantes salieron de sus manos. Y si usted levanta sus manos en el nombre de Jesús, ese brillo de la mano del Rey va a ahuyentar las tinieblas, si es que hay en ese lugar. Lo más probable es que sí. Todo depende de usted, del control, del dominio que usted tenga de lo que Dios le ha dado. Pero eso depende cuando usted se da cuenta quién es. ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién es usted para el reino? Interesante es saber cómo se ve usted. Usted mismo, ¿cómo se ve para Dios? Ante el reino. ¿Cómo se ve usted? Debería hacerse esa pregunta. Usted tiene que levantarse, mi hermano. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús se establece. Hoy, Dios bendito, Padre celestial, se ha impartido, bendito Dios, en tus hijos el dominio, Señor, el poder, la autoridad, Dios mío, que ellos necesitan para que se levanten como hijos tuyos, Dios mío, para que ellos gobiernen, Dios bendito, donde quiera que ellos estén. Sé tú, Dios amado, gobernando a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, cuando uno va a establecer dominio, se trata de una convicción interior de por qué yo estoy aquí. Dice el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, 24. Jesús reinará hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Él reina a través de nosotros. Nosotros somos los que Dios utiliza para deshacer las obras de las tinieblas. Nadie más en el mundo puede ver la obra de las tinieblas sino un cristiano, un hijo de Dios. Y no cualquier hijo de Dios. Así que usted va a ser esos hijos de Dios, que usted va a discernir la obra de las tinieblas. Donde usted llegue, el enemigo tiemble y diga: qué fastidio lidiar con ese, ya llegó este a molestar. Porque Dios pone orden. Dios pone orden a través de usted. Usted tiene que saber quién es, mi hermano. ¿Cómo adquirimos el dominio? ¿Cómo? Se adquiere dominio a través de la fe.
en el conocimiento de la palabra. La fe. Usted se convence, usted sabe quién es. Y coge la palabra, sus perlas preciosas que hay aquí, que hay muchísimas. Y diga, esta palabra es para mí, yo me apropio de ella y usted la ponga por obra. Y le saque y le exprime y le saque el jugo a la palabra de Dios. Viviéndola y utilizando los beneficios de la palabra de Dios a su favor. Porque todo está aquí. Así que el conocimiento de la palabra de Dios nos otorga a nosotros dominio, poder y autoridad. Eso es como un testamento. La palabra de Dios es como un testamento. Donde el que vino murió y dejó la herencia. Aquí está escrita la herencia. Entonces usted va a coger el libro y va a leer su testamento donde usted va a recibir todo lo que Dios dejó para usted. Dice, que esto es mío. Que yo tengo derecho a esto. Yo tengo derecho a esto otro. Y a esto también. Ya depende de usted. Por eso usted se va a hacer siempre la pregunta, ¿cómo se ve usted a sí mismo? Créalo que cuando usted escudriña la palabra, el enemigo sabe que se está levantando un enemigo, un adversario fuerte en contra de él. El enemigo no va a poder hacer con usted lo que le dé la gana. Ya no le va a quedar tan fácil. El enemigo tiene que saber que usted sabe, que él sabe que ya te conoce. Tú sabes que el enemigo te conoce. Y él sabe que tú sabes quién eres. Solo de esa forma es que el enemigo te va a respetar. El dominio tiene que ver con la actitud con la que uno se establezca. El lugar donde llegue la actitud. Soy un hijo de Dios. Y llego con posición de dominio. De control. Bueno, aquí las tinieblas no van a hacer lo que les dé la gana. Cuando uno vive, cuando uno se establece en una posición de dominio, no hay temor de nada. El miedo sale corriendo, es el primero que se va. Porque uno sabe con quién está. Mira, nosotros como hijos de Dios, tenemos la capacidad de establecernos, de establecer dominio en cualquier área del conocimiento donde Dios nos ponga. En la ingeniería, en la medicina, en el arte, en las ciencias, donde Dios nos ponga, o un hijo de Dios está en la capacidad de establecer dominio. Cualquier área del conocimiento, no solo en la palabra de Dios, en cualquier área del conocimiento, Dios te establece y pone en ti la excelencia. Donde todo lo que te conoce y conoce tu trabajo van a querer contigo. Van a querer contigo. Y eso viene. Digamos que eso es como la añadidura. Porque en última, lo que nosotros tenemos que buscar es que Dios gobierne a través de nosotros. Dios gobierne a través de nosotros. Porque todo lo que nosotros hagamos en esa posición de dominio, de autoridad, toda tiene que ser, toda la gloria, la honra, el honor, la majestad, el poder, la excelencia, tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo,
Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Para Él tiene que ser todo. Y para terminar, cuando tú asumes una posición de dominio, donde Dios te ponga, es inevitable que se refleje el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo reflejado en ti te hace impecable en todo lo que tú hagas. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.